Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Me siento muy a gusto para dialogar hoy con mi querido amigo el doctor Ricardo Joffre. El doctor Joffre es un hombre que desde muy joven se dedicó a la actividad, a la profesión de abogado, a la política, una serie de cuestiones que las fue desarrollando en la Unión Cívica Radical. Fue su secretario de Presidencia de la Nación, estuvo en muchas actividades. Tiene una costumbre, reúne a los amigos para escuchar los escrutinios. Así que vemos cómo seguimos en este tren con el doctor Ricardo Joffre, a quien lo saludo especialmente y le agradezco mucho su presencia. Ocho, muchas gracias a vos por tu invitación. Hace tiempo que no nos vemos, aunque hablamos seguido. Te veo muy bien, espléndido. Y como siempre, vos en la política. No por algo cuando nos conocimos hace 50 años más o menos, los dos estamos en la política y nuestra amistad se ha basado, además de los afectos personales, en el interés por la política. Yo te ¿Cómo agradezco andamos? mucho. ¿Cómo andamos, Pocho? Bien, estoy en mi provincia, pero voy a estar en Buenos Aires estos días, si Dios quiere. Y te digo, Ricardo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás viendo la situación del país, que fue tu permanente preocupación, a la cual dedicaste mucho tiempo? ¿Cómo estás viendo la situación teniendo en cuenta que nos falta un año y piquito para las elecciones presidenciales? Mira, Pocho, te hago un par de reflexiones. Por eso, Eh, en primer término, te diría que se ha acelerado en demasía la campaña electoral por la presidencia de la Nación. Las elecciones van a ser en octubre del año pasado y ya estamos buscando alianzas, bien, promoviendo candidatos, etcétera, etcétera. Y falta mucho todavía. Y hay cosas que hay que arreglar antes. ¿En qué sentido? Particularmente en la situación económica, que ha sido el eje del gobierno del presidente Milei, pero donde se están sucediendo cosas que preocupan. Eh, yo no soy economista, pero cuando los principales columnistas te señalan de que hay una recesión muy importante, de que un sector importante de la sociedad no llega a fin de mes con su sueldo, cuando por existe un nivel de endeudamiento tan grande como las estadísticas lo están dando, bueno, esa y otras cosas son para preocuparse. Yo creo que estos puntos que está señalando la oposición y los técnicos, economistas, etcétera, etcétera, no son ignorados por el gobierno. Lo que pienso es que no sé qué salida tienen en este momento para llevar a cabo sin que se les deteriore el eje principal de su gestión, que es la lucha contra la inflación. O sea que estamos viendo eso, esta preocupación seria, y simultáneamente, como están dando las informaciones de los últimos días, eh, primero un replanteo político de la gestión del gobierno, que desde algún punto de vista es muy mala, replanteándosela para no sufrir estas derrotas electorales en la Cámara de Senadores o en la de Diputados, producto de una mala gestión. Segundo, hace un par de meses nadie pensaba en candidatos. Y hoy ya tenemos 4 candidatos a presidente lanzados. Seguramente son operaciones, seguramente son movidas en el ajedrez de la política, pero hace 4 meses eso no pasaba, porque ya daban por sentado
de que el presidente Milei iba a la reelección. Entonces, es decir, hay todo un movimiento muy grande y bueno, veremos cómo se desarrolla. La campaña, en realidad, y eso vos sabés, Pocho, ya está lanzada. Y vos, que has sido candidato en reiteradas oportunidades y has sido exitoso gobernador, te das cuenta que un año y pico antes no está lanzada en estos términos la campaña. Bueno, muy bien, veremos qué ocurre. Pienso que al margen de los temas económicos que te señalaba, hay temas políticos muy importantes. Creo que el presidente se ha ido de línea, me parece. En algunas cosas se ha ido de línea y hay algo que lo ha desarticulado a partir de un episodio lamentable y que duró y lo hicieron durar mucho tiempo antes de abrir la puerta para que el funcionario se vaya. Me refiero al caso Adorni. Fue un caso lamentable y que tardaron 3 meses en solucionarlo hasta que le abrieron la puerta y se tuvo que ir. Y no sabemos cómo va a terminar esto en la justicia. Eh, Otro tema que el presidente también se le ha llamado ya la atención y eso le hace perder votos, es el trato no solamente con los periodistas, con los legisladores, con los hombres de negocios, etcétera, sino con los presidentes de otros países, particularmente de Brasil. Lo que está ocurriendo con Brasil es lamentable, lamentable. Es nuestro principal socio exportador. El hombre, el país con el cual hemos superado problemas muy serios, como ocurrió hace 20 o 30 años, con el tema nuclear de la bomba atómica y el problema de los ríos. Cuando se estaba construyendo la Itaipú, perdón, y la altura que se le quería dar, según los técnicos brasileños, hubiera impedido que se hubiera llevado a cabo Yacyretá. Fueron momentos muy críticos, pero bueno, eh, la sensatez política. Sí. ¿Cómo estás viendo? Vos mencionaste los problemas económicos donde señalaste de alguna manera indirectamente que los ingresos tienen que ser superiores a los egresos, pero hay que pensar un poco en el ser humano. ¿Cómo ves ese tema ahora que hablas del tema con Brasil? El punto de vista económico creo que no se modifican sustancialmente las cosas, pero sin duda alguna nuestro socio indiscutido debe ser Brasil. Yo con eso estamos cometiendo un error, porque tenemos una privilegiada actitud en las relaciones con los países con los cuales conviene que nos pongamos de acuerdo y avancemos en definitiva en beneficio de nuestra querida Argentina. Pocho, vos te das cuenta que con Brasil es nuestro principal cliente, a donde más exportamos y desde donde más importamos. Yo te digo lo siguiente, imagínate esta situación. En octubre hay elecciones en Brasil. Suponete que gane Lula. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Suponete, lo que es muy factible, que pierda Trump y con ello lo lleve a tener en los 2 últimos años de su mandato minoría, particularmente en la Cámara de Representantes y posiblemente en el Senado. ¿En qué quedamos nosotros? Con una relación con Estados Unidos que no es que se vaya a enfriar, se va a tener que volcar Trump a sus problemas internos, que son muchos y grandes, y a preparar su sucesión. Y mientras tanto vamos a tener a un país como Brasil, con el presidente, a quien se lo ha insultado y se le ha dicho de todo, con el ratificado por otros 5 años. Y pensar, como piensan algunos, que la Argentina puede ser el eje de una confluencia de gobiernos de derecha para neutralizar al gobierno de Lula, es no saber política internacional. Porque los paraguayos nunca se van a asociar a nosotros contra Brasil.
Medio Paraguay está influido por Brasil. Uruguay, ¿vos creés que Uruguay se va a- a- a asociar a una política contra Brasil con las extensas fronteras que ellos tienen y la relación económica? ¿Qué decirte de Perú? De Perú, que tiene una frontera selvática enorme y donde la influencia de Brasil ha sido muy grande. No voy a hablar de Chile porque el tradicional eje de la política exterior chilena de siempre fue Santiago, Río de Janeiro, Santiago, Brasilia ahora. Entonces, Sí. realmente no entiendo qué es lo que se quiere hacer y por qué nos tenemos que además asociar sin ningún tipo de gesto de independencia, tanto de los Estados Unidos como lo han hecho también de Israel, porque nos hemos adherido sin ningún tipo de condicionamiento a lo que hagan los israelitas y los yanquis. Y me parece que esa no es la política exterior tradicional de la Argentina, ni tampoco es una mutación tan grande como para aplaudirla. Entonces, me preocupa seriamente eso. Ahora, querido Ricardo, ahora que habla de política exterior, tenemos que establecer con claridad que Itamaraty juega un rol fundamental en la vida de Brasil. Tiene una influencia enorme en lo que hace el Ejecutivo y en lo que hace el país en cuanto a su postura en el concierto de las naciones, ¿no? Le dan una tremenda importancia a la política exterior y el desarrollo que asume la Cancillería. Pero, Pocho, fíjate vos, me preguntaba el otro día cómo reaccionó el gobierno de Brasil. No, le digo, ¿cómo reaccionó Itamaraty? Porque Itamaraty bajó bien la línea, no contestaron con insultos, al contrario, le llamaron la atención al ministro de Economía brasilero, que trató de payaso a nuestro presidente, pues hasta ese nivel llegamos. Y además, eh, bajó la línea perfectamente de la actitud que tenía que tener el embajador brasileño en Buenos Aires, a quien redujo su presencia a encargado de negocios, y el argentino allá. Esto es una línea de profesionales que carece la Argentina, porque el señor canciller del Brasil ha sido un hombre que ha estado, entre otras cosas, 6 años acá de embajador. Ha sido embajador en Washington, embajador de Naciones Unidas. El canciller nuestro lamentablemente no tiene esa experiencia de ninguna manera. Ojalá hubiera tenido tuviera la experiencia política de su abuelo, que fue un dirigente conservador, que luego militó en el conservadurismo popular del doctor Vicente Solano Lima, décadas atrás. Pero este hombre hasta ahora ha demostrado con sus actitudes que carece de conocimientos y oficio para la política internacional. O sea que, bueno, estaremos pagando las consecuencias. Y no quiero pensar si gana Lula y pierde Trump. Bueno, va a ser mucho más difícil. ¿Y cómo estás viendo las reuniones del PRO eh, en este momento? Y también el justicialismo u otros sectores que tendrían que manifestarse qué actitud van a asumir y van a entender que la unidad o el entendimiento o el acuerdo se tiene que poner en juego, o si vamos a seguir con los aspectos personales, que es uno que no el otro, que lo que hizo el otro está mal, que lo que hiciste vos está bien. Creo No, que este tiene que ser el criterio a y mí no tiene que me cabe, asumir. a mí no me cabe la menor duda, Pocho. Primero, hacer un repaso rápido, a vuelo de pájaro, de la situación de los partidos políticos. El sistema político argentino, tal cual nació en 1945, donde estaba el gran partido peronista y el gran partido opositor, en la Unión Cívica Radical, eso desapareció. La crisis del radicalismo, que no digo que sea terminal, pero la crisis del radicalismo hizo desaparecer ese bipartidismo y surgieron periódicamente partidos como el PRO de Macri o luego esta coalición espontánea electoral que se hizo en el 23 y que lo llevó a la presidencia a Milei. Pues bien, acá el año que viene no gana sino el que hace alianzas. Y hacer alianzas no es soplar y hacer botellas, no, tiene sus dificultades. En primer término, si el gobierno
no morigera algunas actitudes y busca algunos aliados, va a tener problemas porque algún sector se le va a disparar. Y si un sector, vos sabés bien, en un balotaje donde los puntos valen oro, y un partido sale con un candidato y se le lleva 5 puntos, el otro 6 puntos, el otro 4 puntos, es peligrosísimo para el gobierno esa situación, muy peligrosa. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido este lunes, de la larga conversación de Karina Milei, que según dicen ha hecho un curso acelerado de política y tiene una sensibilidad de la cual carecía al principio, de llamarlo a Macri y combinar esta reunión que se va a hacer la semana que viene, a mí me parece muy positivo, porque quiere decir que el gobierno tiene que advertir que debe hacer coaliciones electorales, no pretender tener un partido que se presente en todas las provincias e intente destronar a los gobernadores que en este momento le están dando los votos de diputados y senadores para aprobar las leyes. Y tendrá que buscar otras fuerzas también, porque acá hay que acordarse que Milei en la primera vuelta del 23 sacó el 29% de los votos y en la segunda el 54%. ¿Con qué llegó el 54%? Fundamentalmente con los votos que había obtenido Patricia Bullrich, que se los prestaron para el balotaje, se los prestaron. No son totalmente, algunos habrán corrido ahora porque el éxito lleva a que mucha gente se corra detrás de ese éxito, que puede ser temporal. Pero hay otra gente que no. No porque, por ejemplo, la gente del radicalismo que votó con dificultad, lo votó a Milei, no acepta este trato a los legisladores, no acepta el trato a un presidente de la República como es de Brasil, donde además entre el presidente Alfonsín y el presidente Sarney se pusieron una semilla muy importante para la constitución del Mercosur y para solucionar la política atómica. Entonces, esa gente, ese sector no le gusta. Y hay otros sectores independientes que también no les satisfacen esas actitudes presidenciales. Entonces, además de buscar alianzas con otros sectores, tendrá que morigerar algunas actitudes. Si no, le va a resultar difícil. Ahora bien, yo creo que también hay gente que dice, bueno, hicimos un esfuerzo en el 23, votamos un candidato que era el nuestro, busquemos otra fuerza, hagamos otra fuerza. Es muy difícil. No digo que sea imposible, es difícil, ¿sabes por qué, Pocho? Porque acá hay que armar y unir partidos. Y en Latinoamérica, si vos lees la historia de los partidos, siempre han girado en torno de un líder, de un dirigente. Y acá, de lo que se carece en este momento, son de dirigentes. Acá no hay un Alfonsín, no hay un Pugliese, no hay un Trócoli, pero tampoco hay un Cafiero, un Menem, etcétera, etcétera. Es decir, carece el radicalismo, como carece el peronismo, de hombres indiscutidos y que en la opinión pública los siga. Entonces, eso va a ser más complejo del armado de todo este cuadro. Ricardo, vos decís que hay que buscar el liderazgo, o tiene que surgir un liderazgo para Surgen que... solos, los liderazgos surgen de hombres que tienen una vocación por la cosa pública, que pasean, eh, van por todo el país exponiendo sus ideas y su credo, y bueno, y así surgen. En este país, los grandes partidos se movieron detrás de liderazgos, ya sea el de Alem, Irigoyen, Frondizi en la UCRI, Balbini, etcétera, Alfonsín. Y el peronismo también, porque el candidato del peronismo, Juan Domingo Perón, se constituyó en el líder quizás más importante del siglo XX en la Argentina. Mira lo que te digo. Y bueno, después siguieron, diríamos, alumnos de él, pero no surgió como el radicalismo, por ejemplo, que surgieron 2 o 3 liderazgos muy importantes. No, el peronismo tuvo ese gran dirigente que fue Perón, Eva Perón, por cierto, y nada más. O sea que está todo a rehacerse, está todo muy mezclado
Y habrá que ver con qué lucidez y con qué generosidad actúan los políticos en la difícil situación que se está viviendo hoy y se va a vivir el año que viene. Querido Ricardo, y después el tema social, hay manifestaciones, hay números que dicen una cosa y a veces uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Creo que un gran acuerdo nacional quizás sea fundamental en este momento o en este año, el poquito que queda, para buscar soluciones para el país. No decir para fulano y para mengano, sino para la Argentina, para nuestro país, para los 47 millones de habitantes. Pero Poncho, fíjate vos de que lo dicen las estadísticas, porque en eso Sí, los bancos no se equivocan. Hay un porcentaje muy grande de endeudados que no llegan a fin de mes. Y la respuesta del gobierno y del ministro de Economía es que es un tema personal de ellos, privado, entre el que sacó el crédito y el que pidió el crédito y el que lo obtuvo. Pero acá hay una cosa, por ejemplo, a título de ejemplo. Había que cortar los subsidios a la electricidad, el gas, el agua, etcétera. No se podía seguir no pagándole subsidios, que era, en definitiva, déficit fiscal. Pero no se podía hacer tan brutalmente. Acá se ha querido hacer un plan en muy corto plazo. Ricardo, Fíjate, querido, yo el rol que le asigno al Estado, y creo que vos estás en la misma postura, es la de inductor, de promotor, que busque el bienestar general, como dije en nuestro preámbulo. Pero no, ya dije hoy que tenemos que cuidar el Estado, los fondos, etcétera, pero tampoco lo podemos hacer que los mismos bancos hoy busquen las formas de llevar a 4 años las deudas porque la gente no las puede pagar. exacto. Pero fíjate vos, están las estadísticas, Pocho, y esas hablan. Hasta el año 23, hasta el 2023, cuando asume el presidente, para pagar los servicios públicos, es decir, agua, electricidad, gas y algún otro más, eso implicaba el gasto del 6% del sueldo de un trabajador. Hoy día ese porcentaje, con los aumentos de tarifas que han existido, que había que hacerlos, y ahora te voy a hacer una acotación, que había que hacerlos, se ha ido al 15% del sueldo. El 15% se lo llevan este pago de servicios. Es brutal, es brutal. Fíjate vos lo siguiente. eh, yo no sé si era razonable haber lanzado un plan, que había que hacerlo, pero no tan agudo, tan duro como el que se ha lanzado ahora. Fíjate que Fernando Enrique Cardoso, que fue un gran presidente de Brasil, gran El presidente que de tiró Brasil, Lula. exactamente, que tuvo 2 mandatos y fue antes ministro de Relaciones Exteriores, pero él se sabía de política exterior y fue ministro de Economía, lanzó lo que hoy está vigente todavía, el Plan Real, 3 años antes de ser el presidente de la República. Estaba interino el gobierno de Itamar Franco, él era ministro de Hacienda y lanzó el plan, lo que se llamó el Plan Real. Pero él asumió 2 o 3 años después. O sea que todo el ajuste que se hizo no se hizo en 2 o 3 años, fueron 5 o 6, con lo cual permitió en alguna medida descongestionar la situación social que generaron todos los aumentos de tarifas y todo el arreglo de los desaguisados que se habían presentado en Brasil, y que fueron Señor muchos. Ricardo, nos queda un minuto, Sí. así que dejo que vos cierres como te parezca este final. Bueno, yo te digo, pido que el presidente se ilumine y gire en las cosas que tiene que girar, empezando por el trato personal. Segundo, las fuerzas políticas que están ahí, que intenten o consolidar esa corriente o armar algo que no nos lleve a una polarización como la que tuvimos el 23. Yo no quiero volver al kirchnerismo y me parecería un horror volver a eso. Me parecería lamentable.
O sea que hay que intentar un camino político que nos impida eso. Pero para eso, generosidad y sensatez. Te agradezco, Ricardo, querido. Muchas gracias a vos, Pocho, No, y te a veo, vos. me alegro que estés en Corrientes y bien, y bueno, seguiremos viendo, seguiremos viendo. Te mando un abrazo y vuelvo con mis conclusiones. Ratón, ¿te Otra puedo vez robar vos, un minuto? nene, ¿Cómo dejá de estás? perseguirme. Preguntarte por la vuelta de la pareja. ¿Qué pareja? La pareja del Galicia. Mira, lo único que te puedo decir es que me ahorré unos pesos en el súper pagando con Galicia. Chao, chicos. Chao, Cortitos. chao, chao. De esta forma se retiran el ratón, pero... ¿Me moves el auto así puedo salir? Gracias, mi querido amigo doctor Ricardo Joffre. Y de acuerdo a lo que analizábamos en el programa, yo digo que el doctor Joffre tiene un conocimiento profundo de lo que se debe hacer, que hay que hacer. Podemos coincidir, o se podrá coincidir en todo, en mucho, en poco, pero creo que lo importante que esto sirva para que los argentinos, no es que sea tarde o que lo anterior no sirve y esto sirve. Yo creo que tenemos que pensar con espíritu de buscar las soluciones de fondo para la gente. Yo pienso que también es cierto que las situaciones no son fáciles, pero creo que fundamentalmente tenemos que preocuparnos por lo social. Tenemos que preocuparnos por aquellos que están en el curso de los jubilados, por la gente que tiene que tener un estado de vida digno, donde merezca ser vivido, donde la familia y la gente tenga lo mejor que se puede. Creo que vamos, argentinos, hagamos el examen de conciencia y pensemos con espíritu de grandeza para la gente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.